Muy buenas a todos y bienvenidos a Relatos de Horror en la Ultratumba, donde os traemos las historias de terror sobre leyendas de diferentes países más espeluznantes que habréis oído en vuestra vida. Hoy os traemos 3 historias de terror sobre Grecia, ambientadas en sus leyendas urbanas y sus temores más grandes. Número 1. La empusa del camino solitario. Para los que no sepáis qué es la empusa es una criatura de la mitología griega conocida por su capacidad de cambiar de forma. Según la leyenda, la empusa era un espíritu malvado enviado por Hécate, la diosa de la brujería y la noche. Empusa solía aparecerse a los viajeros solitarios durante la noche, transformándose en una hermosa mujer para seducirlos y luego devorarlos. Su verdadera forma era horrorosa. Tenía una pierna de bronce y la otra de burro, lo que la hacía aún más aterradora cuando se revelaba. La leyenda de la empusa servía como advertencia contra los peligros de la noche y las extrañas mujeres que los hombres podían encontrar. Nuestra historia comienza así. En una antigua región de Grecia había un camino solitario que conectaba 2 pueblos distantes. Los viajeros evitaban esta ruta siempre que podían, especialmente durante la noche, ya que se decía que estaba maldita por la presencia de la empusa, una criatura de la oscuridad y el terror. Una noche un joven llamado Alexios decidió tomar el camino solitario para cortar su viaje y llegar antes a casa antes del amanecer. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Alexios era valiente y no creía en las viejas leyendas. Con la luna llena iluminando su camino, caminaba con paso firme y confiado. A mitad del trayecto, Alexios notó que el ambiente se volvía más frío y silencioso. Los árboles a su alrededor parecían murmurar con voces inquietantes y una neblina densa comenzó a cubrir el sendero. Fue entonces cuando vio una figura femenina a lo lejos, vestida con una túnica blanca que resplandecía bajo la luz de la luna. La mujer parecía perdida y angustiada. Alexios, conmovido por su aparente vulnerabilidad, se acercó a ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la mujer era extraordinariamente hermosa. Con largos cabellos oscuros y ojos penetrantes, ella le sonrió de manera seductora y le pidió ayuda con una voz suave y melodiosa. «Estoy perdida», dijo ella. «¿Podrías acompañarme hasta el final del camino?» Alexios, encantado por su belleza y su voz, aceptó sin dudarlo. Mientras caminaban juntos, la conversación fluía fácilmente, y Alexios se sentía cada vez más atraído por ella. Sin embargo, notó algo extraño. La mujer cojeaba ligeramente, como si una de sus piernas fuera más pesada que la otra. De repente, el aire se llenó con un olor a azufre, y la hermosa mujer se detuvo bruscamente. Su sonrisa se volvió malévola, y sus ojos comenzaron a brillar con un fuego infernal. Alexios retrocedió, pero era demasiado tarde. La mujer dejó caer su túnica, revelando su verdadera forma. Una pierna de bronce y brillante, y la otra de burro, con garras afiladas y colmillos relucientes. Era la empusa. Alexios intentó correr, pero la empusa se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. Sus gritos resonaron en la noche, mezclándose con el sonido de las criaturas nocturnas. La empusa lo devoró sin piedad, dejando solo un rastro de sangre y huesos rotos. A la mañana siguiente los aldeanos encontraron los restos de Alexios y supieron que la empusa había reclamado otra víctima. Desde ese día nadie se atrevió a tomar el camino solitario después del anochecer, y la leyenda de la empusa se mantuvo viva como una advertencia eterna sobre los peligros de la oscuridad y las seductoras apariciones que podían acechar en las sombras. Número 2. La lamia. La lamia es otra figura terrorífica de la mitología griega. Originalmente, Lamia era una hermosa reina de Libia que se convirtió en un monstruo después de que Hera, la esposa de Zeus, la maldijera. En algunas versiones de la leyenda, Hera mató a los hijos de Lamia y la desesperación la llevó a convertirse en un ser demoníaco que cazaba y devoraba a los niños de otras madres. Se decía que Lamia tenía la capacidad de quitarse los ojos para poder dormir y que también podía cambiar de forma. Esta leyenda era usada para asustar a los niños y mantenerlos bajo el control. Y nuestra historia comienza así. En un pequeño pueblo, en el norte de Grecia, rodeado de densos bosques, los aldeanos vivían en constante temor de una antigua leyenda. Se decía que una lamia, una criatura monstruosa y sedienta de sangre, habitaba en el bosque oscuro que rodeaba el pueblo. Esta lamia solía ser una hermosa reina maldecida por Hera para vagar eternamente, devorando a los hijos de otras madres en un intento desesperado de llenar el vacío dejado por la pérdida de sus propios hijos. Una noche, una joven madre llamada Eleni despertó sobresaltada al escuchar el llanto de su bebé. Con el corazón palpitante se levantó de la cama y fue a la cuna para consolar a su hijo, Nikos. Pero al llegar vio algo que la hizo detenerse en seco. Una sombra oscura y algada se cernía sobre la cuna. Antes de que pudiera reaccionar,
La figura se volvió hacia ella. La criatura tenía la apariencia de una mujer, pero con ojos brillantes y crueles, y un rostro deformado por la ira y la desesperación. Eleni reconoció de inmediato que estaba frente a la temida Lamia. Con un grito de terror, Eleni trató de agarrar a su bebé, pero la Lamia fue más rápida. Con una fuerza sobrenatural apartó a Eleni y tomó a Nikos en sus garras desesperadas. Desesperada, Eleni corrió detrás de la Lamia, que desapareció en el bosque con su hijo. Eleni corrió sin descanso a través del oscuro y denso bosque, su corazón latiendo con desesperación. A medida que avanzaba podía escuchar los llantos de su hijo y los susurros malévolos de la Lamia. La niebla se espesaba y el bosque parecía cerrarse sobre ella, pero Eleni no se detuvo. Finalmente llegó a un claro donde la luz de la luna revelaba a la Lamia, de pie, junto a un antiguo altar de piedra. La criatura sostenía a Nikos sobre el altar, preparándose para devorarlo. Eleni, con un valor nacido del amor maternal, se lanzó hacia la Lamia, gritando y suplicando por la vida de su hijo. La Lamia, sorprendida por la ferocidad de Eleni, se detuvo por un instante. Ese momento de vacilación fue suficiente para que Eleni tomara una rama afilada del suelo y la clavara en el corazón de la Lamia. La criatura emitió un grito horrendo que resonó por todo el bosque y luego se desintegró en una nube de humo negro. Eleni corrió hacia el altar y tomó a Nikos en sus brazos, llorando de alivio y alegría. El bosque, que había estado oscuro y opresivo, comenzó a iluminarse con la luz del amanecer. Eleni regresó al pueblo con su hijo y la historia de su valentía se extendió rápidamente. Desde ese día, los aldeanos no volvieron a ver a la Lamia en el bosque oscuro, y Eleni fue recordada como una heroína que enfrentó a un monstruo por el amor de su hijo. Sin embargo, la leyenda de la Lamia perduró, una advertencia sobre los peligros ocultos en las sombras y la fuerza inquebrantable del amor maternal. Número 3. Las Serinas. Las Serinas, también conocidas como Furias, eran diosas vengadoras que perseguían a aquellos que habían cometido crímenes atroces, especialmente el asesinato de familiares. Las Serinas eran descritas como seres horribles con cabellos de serpientes, ojos sangrientos y cuerpos alados. Vivían en el inframundo y salían a la superficie para castigar a los culpables, atormentándolos hasta volverlos locos o llevándolos a la muerte. Y nuestra historia comienza de la siguiente manera. En la antigua ciudad de Argos, un hombre llamado Orestes vivía con una culpa insoportable. Había cometido un crimen muy atroz, el asesinato de su madre, Clitemnestra, en venganza por la muerte de su padre Agamón. Aunque el acto fue motivado por la justicia familiar, el parricidio era un pecado imperdonable, y Orestes sabía que su destino estaba sellado. Una noche, mientras Orestes intentaba descansar, el silencio de su hogar fue roto por un susurro siniestro. Se despertó sobresaltado y vio a 3 figuras espectrales en la penumbra de su habitación. Sus ojos ardían con una luz sanguinolenta, y su apariencia era espeluznante: cabellos de serpientes, cuerpos cubiertos de llagas y alas ennegrecidas. Eran las Serinas, las diosas vengadoras del inframundo, conocidas también como las Furias. «Tu crimen no quedará impune», murmuraron al unísono sus voces, resonando con el eco escalofriante. «El asesinato de un pariente cercano merece un castigo eterno». Orestes intentó huir, pero las Serinas lo siguieron. Sin descanso, día y noche, las criaturas lo atormentaban, apareciendo en cada sombra y susurrando en sus sueños. Orestes no encontraba paz ni descanso. Su mente llenaba de visiones horribles de su madre ensangrentada y de los rostros vengativos de las Furias. Desesperado, Orestes acudió al templo de Apolo, en Delfos, suplicando al dios de la luz y la verdad que lo liberara de su tormento. Apolo, compadecido por el sufrimiento de Orestes, le aconsejó que buscara la solución en Atenas, que el tribunal de la diosa Atenas era el más inquebrantable. Orestes viajó a Atenas, con las Serinas siguiéndolo de cerca, susurrando maldiciones en sus oídos y apareciendo en cada rincón oscuro. Finalmente llegó al templo de Atena y suplicó por su ayuda. Atena, conmovida por su sufrimiento y comprendiendo la complejidad de su crimen, convocó un tribunal de dioses y ciudadanos para juzgar a Orestes. Durante el juicio, las Serinas presentaron su caso con furia y vehemencia, mientras Apolo defendía a Orestes, argumentando que su acto fue motivado por una justicia mayor. Después de largas deliberaciones, Atena dio su veredicto. Decidió que aunque Orestes debía ser castigado, merecía una oportunidad de redención. Con su sabiduría divina, Atena transformó el odio de Erinas en una fuerza protectora, convirtiéndolas en las Eumenides, las diosas de la misericordia y la protección de la justicia. Las Serinas, aunque reticentes al principio, aceptaron su nuevo rol y dejaron de atormentar a Orestes.
A partir de ese entonces se encargaron de proteger al orden y castigar solo a los verdaderamente malvados, guiadas por la sabiduría de Atenas. Orestes, liberado de su tormento, pasó el resto de sus días tratando de enmendar sus errores y honrar a los dioses que le dieron una segunda oportunidad. Pero la leyenda de Linas perduró, una advertencia para todos aquellos que osaran romper los lazos sagrados de la familia y desafiar las leyes divinas. Hoy tocan 3 leyendas sobre Argentina. La primera historia de terror es el Pombero. En una pequeña aldea de Corrientes, enclavada en medio de la densa selva, se contaba una antigua leyenda que aterrorizaba a todos sus habitantes. Los ancianos del lugar hablaban de una criatura conocida como el Pombero, un ser oscuro y misterioso que rondaba por las noches, acechando en busca de niños desprevenidos. María, una madre joven y viuda, vivía con sus 2 hijos pequeños, Juan y Sofía, en una humilde cabaña al borde de la selva. Aunque había escuchado las historias sobre el Pombero, María nunca les había prestado mucha atención, pensando que no eran más que cuentos para asustar a los niños y hacerlos comportarse. Una noche calurosa de verano, mientras la luna llena iluminaba débilmente la selva, Juan despertó sobresaltado. A través de la ventana entreabierta le pareció ver una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Intentó calmarse, diciéndose que solo era su imaginación, pero el medio lo mantenía despierto. Al amanecer, María notó algo extraño en el rostro de Juan, pequeñas marcas rojas alrededor de su cuello. Pensó que se trataba de picaduras de insectos y no le dio mayor importancia. Sin embargo, las marcas se hicieron más notorias y Juan comenzó a mostrar cada vez más débil y pálido con el pasar de los días. Una noche, mientras María cuidaba de Juan, Sofía gritó desde su habitación. Corrió a verla y la encontró temblando, señalando hacia la ventana. Con terror, María vio una figura pequeña y encorvada, con ojos brillantes y una sonrisa malévola, desapareciendo entre las sombras de la selva. Los rumores en el pueblo empezaron a crecer. Otros niños también estaban mostrando las mismas marcas y síntomas que Juan. Los ancianos del lugar advirtieron a María. Es el Pombero. Viene por la sangre de los niños, succiona su vitalidad lentamente. Debes hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Desesperada, María decidió buscar la ayuda de Doña Encarnación, una anciana conocida por sus conocimientos de las antiguas tradiciones y remedios. La mujer le explicó que el Pombero podía ser apaciguado con ofrendas, tabaco, miel y pequeñas figuras de madera que debían ser colocadas en el umbral de la casa. María siguió las instrucciones al pie de la letra, pero el Pombero no se detuvo. Una noche, al sentir una presencia pesada y fría en su habitación, se dio cuenta de que debía enfrentarlo directamente. Armándose de valor, salió a la selva con una lámpara y los restos de las ofrendas, llamando al Pombero para que se mostrara. De entre las sombras surgió la criatura, pequeña y de aspecto decrépito, con ojos que parecían pozos sin fondo. María sintió el aire congelarse a su alrededor mientras el Pombero se acercaba, extendiendo sus garras. Con el corazón latiendo con fuerza, ofreció una última ofrenda, un mechón de su propio cabello y una promesa. Te entrego esto a cambio de la vida de mis hijos. Déjalos en paz y jamás volveré a contar tu historia, dijo María con voz firme. El Pombero la observó por un largo instante antes de tomar la ofrenda y desvanecerse en la jungla. A partir de aquella noche, las marcas de Juan y los otros niños comenzaron a desaparecer, y la aldea recobró su tranquilidad. María cumplió su promesa y jamás volvió a hablar del Pombero. Sin embargo, en las noches de luna llena, aún podía sentir una presencia vigilante en los límites de la selva, recordándole que el Pombero seguía ahí, acechando en las sombras, esperando su momento para regresar. Historia número 2. La leyenda detrás de la ciudad maldita de Salta. En las montañas de Salta, en el noroeste de Argentina, se encuentra una antigua ciudad en ruinas conocida por los lugareños como la ciudad maldita. La leyenda cuenta que hace siglos esta ciudad fue un floreciente asentamiento incaico, rico en oro y cultura, pero también envuelto en misterios y oscuros secretos. Un arqueólogo llamado Alejandro, apasionado por el desenterrar de los misterios del pasado, decidió aventurarse en una expedición para explorar las ruinas de la ciudad maldita. Acompañado por un pequeño grupo de colegas, Alejandro partió hacia la ciudad olvidada. A pesar de las advertencias de los ancianos del lugar, quienes le suplicaron que no perturbara el descanso de los antiguos habitantes. Después de días de arduo viaje a través de las montañas, el grupo finalmente llegó a las ruinas. La ciudad estaba encubierta de una espesa niebla que parecía emanar del suelo mismo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. Alejandro, emocionado por el descubrimiento, ignoró la inquietante atmósfera y comenzó a explorar con entusiasmo. Al caer la noche, el grupo decidió acampar en lo que una vez fue la plaza principal de la ciudad. Encendieron una fogata y comenzaron a relatar historias de sus descubrimientos anteriores.
intentando calmar el creciente nerviosismo. Pero la tranquilidad fue efímera. De repente un viento helado sopló a través de las ruinas, apagando la fogata y sumiendo todo en una oscuridad total. En medio de la oscuridad comenzaron a escucharse susurros, como voces lejanas que murmuraban en un idioma antiguo. Los susurros se volvieron cada vez más fuertes, y el grupo empezó a sentir una presencia invisible a su alrededor. De pronto, uno de los arqueólogos, Marta, gritó y cayó al suelo, temblando convulsivamente. Sus compañeros intentaron ayudarla, pero parecía poseída por una fuerza invisible. Alejandro, desesperado, sacó una linterna y la encendió. La luz reveló algo aterrador: sombras humanoides moviéndose rápidamente a su alrededor, sus ojos brillando con un malvado resplandor rojo. Las sombras rodearon al grupo, susurrando y riéndose de manera siniestra. Marta dejó de moverse, y cuando Alejandro se acercó vio un error en su piel, que había vuelto pálida, y sus ojos estaban vacíos. La desesperación se apoderó de Alejandro y los demás, e intentaron huir, pero la niebla se hizo más espesa, haciéndoles perder el sentido de la orientación. Las sombras los seguían de cerca, sus susurros penetrando en sus mentes, llenándolos de terror y desesperación. Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a desaparecer en la niebla, sus gritos de auxilio sofocados por la oscuridad. Alejandro, ahora solo, se tambaleó a través de las ruinas, sintiendo el peso de una maldición ancestral sobre él. Llegó a un antiguo templo en el corazón de la ciudad, donde encontró un altar cubierto de inscripciones incaicas. Desesperado, trató de leer las inscripciones, buscando una forma de apaciguar a los espíritus. Sin embargo, antes de que pudiera descifrar algo, sintió una mano fría en su hombro. Se giró lentamente y allí, frente a él, estaba el espectro de un antiguo sacerdote incaico. Sus ojos estaban llameando con odio eterno. El espectro comenzó a hablar en un tono bajo y gutural, revelando la verdad detrás de la maldición. La ciudad había sido condenada por un ritual oscuro, llevado a cabo para proteger sus secretos y riquezas de los invasores. Cualquiera que se atreviera a perturbar el lugar sería atrapado en la maldición. Su alma, condenada a vagar eternamente entre las ruinas. Alejandro sintió una fría garra alrededor de su corazón, mientras el espectro levantaba una antigua daga. Con un último grito de horror, Alejandro fue arrastrado a la oscuridad, su alma atrapada para siempre en la ciudad maldita. Desde entonces, las ruinas de la ciudad maldita permanecen desiertas, evitadas por los locales en las noches de luna llena. Los valientes que se acercan aseguran escuchar susurros y ver sombras danzando en la niebla, recordándoles la aterradora verdad. La ciudad maldita de Salta nunca olvida y nunca perdona. Historia número 3. La Pampa. En las vastas llanuras de la Pampa, donde el viento sopla sin descanso y la luna ilumina la noche con su luz fría, se encuentra la Ruta Provincial 1, un camino solitario que atraviesa el paisaje desolado. Esta ruta es conocida por los lugareños no solo por su aislamiento, sino también por las inquietantes leyendas que lo rodean. El periodista Fernando Quiroga, intrigado por las historias de apariciones y sucesos paranormales, decidió investigar los relatos que llegaban de Guatrache, un pequeño pueblo donde los vecinos no podían conciliar el sueño debido a una aparición espeluznante. Entre los muchos testimonios, uno en particular le llamó la atención, el de Yamila López Uriarte, una abogada respetada y escéptica que había experimentado algo desafiando todas sus creencias. El 26 de noviembre de 2017, Yamila conducía por la Ruta Provincial 1, de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Era una noche clara, pero el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Mientras manejaba, vio una figura al costado del camino. Al principio pensó que era una mujer, perdida o herida, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento. Intrigada y preocupada, Yamila detuvo el auto y bajó para ofrecer ayuda. ¿Estás bien?, preguntó acercándose a la figura. La mujer de repente giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro sin párpados, con ojos abiertos y sin brillo, y una soga colgando de su cuello. Antes de que Yamila pudiera reaccionar, la figura corrió hacia ella, sus movimientos antinaturales y espasmódicos. Aterrada, Yamila volvió al auto y aceleró, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Creyendo que estaba segura, decidió no mirar atrás y seguir conduciendo. Sin embargo, al pasar por un pequeño bosque de caldones, le vio de nuevo, colgando de un árbol, su cuerpo balanceándose mientras dejaba escapar gritos desgarradores que resonaban en la oscuridad. El espíritu era el de Alba Saunchales, una joven obligada a casarse con un hombre que odiaba. El día de su boda, Alba había huido y en su desesperación se ahorcó en un caldén, esperando escapar de su tormento. Pero su espíritu no encontró descanso, quedó atrapado en las tierras pampenas.
reviviendo eternamente el horror de su última noche. Yamila, en estado de shock, logró llegar al pueblo y contar con su experiencia. Desde entonces evitó la ruta provincial 1, incapaz de olvidar los ojos sin vida y los gritos de Alba. Su testimonio se unió a los de muchos de otros, camioneros, turistas y automovilistas que habían visto la misma figura, siempre buscando ayuda, siempre gritando en la noche. Fernando Quiroga decidió descubrir más. Entrevistó a varios habitantes del pueblo, uno de ellos un anciano llamado Don Eusebio. Recordó a Alba Sunchales y su trágica historia. Ella nunca quiso casarse con ese hombre, dijo con voz temblorosa. Era un alma atormentada y ahora su espíritu vaga sin descanso. Se dice que si la ves no debes acercarte ni hablarle, de lo contrario su maldición te seguirá. Esa noche Fernando decidió recorrer la ruta provincial 1, con una mezcla de escepticismo y temor. Condujo lentamente, sus ojos atentos a cualquier movimiento en la oscuridad. De repente, al costado del camino vio la figura de una mujer con un vestido blanco. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, pero recordando las advertencias decidió no detenerse. A medida que avanzaba, el espíritu de Alba apareció frente a su auto, obligándolo a frenar bruscamente. Ella se acercó a la ventana, sus ojos vacíos fijos en él. Fernando sintió un frío intenso y los gritos de Alba resonaron en su mente, pidiendo ayuda. Aterrorizado, aceleró, atravesando la figura espectral que se disolvió en el aire. Fernando regresó a su hotel pálido y tembloroso. Esa noche escribió un artículo, detallando los testimonios y su propia experiencia. La historia de Alba Sunchales y su espíritu atrapado en las tierras pampeanas se convirtió en un recordatorio escalofriante de que algunas almas no encuentran paz, y que en los rincones más oscuros de la pampa, el pasado sigue vivo, acechando a quienes se atreven a cruzar su camino. Desde entonces la ruta provincial 1 ha sido habitada por muchos, y las historias de Alba continúan pasando de generación en generación, un eco perpetuo de dolor y la desesperación de una joven que nunca encontró su final feliz. Hoy os traemos 3 historias de terror sobre Chile. Número 1. La rubia de Kennedy. En una oscura y fría noche de invierno, Juan, un joven taxista de Santiago, terminaba su turno nocturno en la intersección de la avenida Kennedy con la ruta 68. A pesar de que la hora avanzaba, el tráfico aún fluía, aunque con menor intensidad. Mientras conducía, vio una figura a lo lejos, una mujer de cabello rubio y largo, vestida con un elegante vestido blanco, que se encontraba al borde de la carretera, haciendo señas con las manos. La escena le pareció extraña, pero Juan decidió detenerse y ofrecerle ayuda. «Buenas noches, señorita. ¿Necesita un taxi?», preguntó Juan amablemente. La mujer asintió con una sonrisa triste y subió al asiento trasero sin decir ni una palabra. Cuando Juan le preguntó a dónde se dirigía, y ella, con una voz suave y melancólica, le indicó que la llevara a un lugar específico en Maipú. Mientras conducía, Juan intentó entablar conversación, pero la mujer apenas respondía. Solo se limitaba a mirar por la ventana, como si estuviese perdida en sus pensamientos. El camino transcurrió en inquietante silencio. Cuando llegaron al destino indicado, la mujer le pidió a Juan que esperara un momento. Bajó del taxi y se dirigió a una casa vieja y deshabitada. Pasaron unos minutos y la mujer no regresaba, así que Juan decidió salir del auto y buscarla. Caminó hacia la casa, cuyas ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas medio caídas. Al llegar, tocó suavemente la puerta y al no recibir respuesta, decidió empujarla. Para su sorpresa, la puerta se abrió fácilmente. Entró en la casa y la oscuridad y el frío lo envolvieron. Llamó a la mujer, pero no obtuvo respuesta. De repente escuchó un susurro que provenía del piso superior. Subió las escaleras que crujían bajo sus pies y al llegar al final del pasillo, vio una habitación con una puerta entreabierta. Al asomarse encontró un espejo antiguo cubierto de polvo y frente a él un viejo retrato de una familia. En el centro de la foto reconoció a la mujer rubia. Sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, Juan escuchó nuevamente el susurro, esta vez más claro. «Gracias por traerme a casa». Al volverse vio a la mujer rubia, pero esta vez su rostro era pálido y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Juan, horrorizado, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La mujer se acercó lentamente, justo antes de tocarlo, desapareció en el aire. Juan salió corriendo de la casa, dejando atrás la imagen de la mujer rubia y el espejo. Al volver al taxi encontró en el asiento trasero una fotografía antigua. En ella estaba la misma mujer con su familia y en la parte posterior de la foto había una fecha, 1965, y un nombre, María del Carmen. Esa noche Juan decidió contar su experiencia a otros taxistas, solo para descubrir que no era el único que había visto a la misteriosa rubia de Kennedy. Muchos otros habían tenido encuentros similares, siempre con el mismo desenlace,
la desaparición de la mujer y la aparición de la fotografía. Desde entonces, la leyenda de la rubia de Kennedy sigue viva en Santiago de Chile. Se dice que su espíritu busca reencontrarse con su familia y que seguirá apareciendo en la avenida Kennedy, esperando que algún buen samaritano la lleve a casa, aunque sea por última vez. Número 2. El tuetué o chonchón. En una pequeña aldea de Chile, rodeada por frondosos bosques y montañas, vivía Ana, una joven maestra que había llegado recientemente para trabajar en la escuela local. La comunidad la recibió calurosamente, aunque siempre había un aire de misterio y superstición entre los habitantes. Ana había oído historias sobre el tuetué, pero las había desestimado como simples cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Ana decidió quedarse hasta tarde corrigiendo exámenes. Mientras se concentraba en su tarea, la oscuridad de la noche comenzó a envolver la escuela. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, un susurro distante que parecía provenir del bosque cercano. Tué, tué. Al principio, Ana pensó que era el viento jugando con las hojas, pero el sonido se hizo cada vez más claro y cercano. Decidió cerrar las ventanas sin continuar con su trabajo, tratando de ignorar el inquietante ruido. Sin embargo, el susurro persistía, y ahora parecía estar justo fuera de la escuela. Intrigada y un poco asustada, Ana salió al patio para investigar. La noche estaba despejada y la luna llena iluminaba el paisaje. De repente, vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó nuevamente el susurro, esta vez mucho más cerca. Tué, tué. Ana decidió regresar a la seguridad de la escuela, pero cuando se giró, vio una figura flotando en el aire, acercándose lentamente. Era una cabeza humana con ojos penetrantes y orejas enormes que batían como alas. El horror la paralizó mientras la criatura emitía su lúgubre lamento. No puede ser, murmuró Ana, retrocediendo mientras el tuetué se acercaba cada vez más. Desesperada, Ana recordó las historias de los aldeanos, quienes decían que si uno escuchaba al tuetué, debía rezar o pronunciar una oración para protegerse. Comenzó a recitar una oración que recordaba de su infancia, pero el tuetué seguía avanzando, sus ojos fijos en ella. De repente una figura apareció entre los árboles. Era don Manuel, un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos en tradiciones y leyendas. Con firmeza, don Manuel alzó una cruz de madera y comenzó a rezar en voz alta. El tuetué se detuvo y lanzó un grito ensordecedor antes de desaparecer en la oscuridad. «¿Estás bien, niña?», preguntó don Manuel, ayudando a Ana a levantarse del suelo. «¿Qué era eso?», preguntó ella todavía temblando de miedo. Ese era el tuetué. Es una bruja que ha adquirido la habilidad de volar como una criatura maldita. Busca almas desprevenidas en la noche, explicó don Manuel. Nunca subestimes las leyendas de este lugar. Siempre hay algo de verdad en ellas. Desde esa noche, Ana nunca volvió a quedarse hasta tarde en la escuela. La historia del tuetué ya no era simples cuentos para ella, sino una aterradora realidad que había experimentado en carne propia. Los susurros en la noche nunca volvieron, pero el recuerdo de aquella noche la acompañó para siempre, recordándole que en los rincones más oscuros del mundo, las leyendas pueden cobrar vida. Número 3. El Caleuche. La leyenda del Caleuche, un misterioso barco fantasma que navega las aguas del sur de Chile, es una de las historias más inquietantes de la mitología chilota. Se dice que el Caleuche aparece en noches de niebla, iluminando por luces espectrales y tripulado por las almas de los ahogados y los brujos de Chiloé. La historia comienza en una pequeña aldea pesquera de Chiloé, donde vivía Tomás, un joven pescador que había heredado la profesión de su padre y su abuelo. Cada noche Tomás salía al mar en su pequeño bote, siempre con respeto y precaución, pues conocía las historias del Caleuche y los peligros que podían surgir de las profundidades. Una noche, especialmente brumosa, Tomás decidió aventurarse un poco más lejos de lo habitual en busca de mejores capturas. La niebla era espesa y la visibilidad casi nula. A medida que se alejaba de la costa, el sonido de las olas se volvía más siniestro, como susurros de almas perdidas. De repente, a lo lejos divisó una luz brillante que parecía provenir de un barco. Intrigado y creyendo que podría ser otro pescador en apuros, Tomás dirigió su bote hacia la luz. A medida que se acercaba, la silueta de un barco se hizo visible. Era una embarcación majestuosa, con velas espectrales y una música extraña y melancólica que flotaba en el aire. El corazón de Tomás se aceleró cuando se dio cuenta de que estaba frente al legendario Caleuche. Antes de que pudiera dar la vuelta y escapar, una fuerza invisible lo arrastró hacia el barco fantasmal. Una vez a bordo, Tomás fue recibido por una tripulación de figuras etéreas con rostros pálidos y ojos vacíos. Intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. La música, una mezcla de risas y llantos, lo envolvían, mientras las luces danzaban alrededor suyo. «Bienvenido al Caleuche, Tomás», dijo una voz profunda y resonante detrás de él.
Al girarse vio a un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, que lo observaba con una mirada penetrante. Era el capitán del Caleuche, un brujo que había vendido su alma para comandar el barco por eternidades. «No temas, joven pescador, no todos los que suben a bordo de nuestro barco son prisioneros», continuó el capitán. «Tienes una elección, unirte a nosotros y navegar por siempre, o regresar a tu vida, pero sabiendo que ya nunca serás el mismo». Tomás, aterrorizado y sin saber qué hacer, miró a su alrededor. Vio a otros hombres antiguos pescadores como él, cuyas miradas reflejaban resignación y tristeza. Decidió que no podía quedarse en el lugar maldito. «Quiero regresar a mi vida», respondió con valentía. El capitán sonrió de manera inquietante y asintió. En un parpadeo, Tomás se encontró de nuevo en su bote, rodeado de fría niebla, pero en el corazón latiendo desbocado. La luz del Caleuche desapareció lentamente en la distancia y la música se desvaneció en el silencio de la noche. Tomás remó con todas sus fuerzas de regreso a la aldea. Al llegar, su rostro pálido y su mirada perdida hicieron que los demás pescadores lo rodearan con preocupación. Les contó su encuentro con el Caleuche, y aunque algunos lo tomaron por loco, los más ancianos sabían que no mentía. Desde esa noche, Tomás nunca volvió a aventurarse solo en el mar. La experiencia lo había cambiado para siempre, y aunque había escapado del Caleuche, sabía que las leyendas eran reales, y que el barco fantasmal seguía navegando las aguas de Chiloé, esperando a su próxima víctima. Hoy os traemos 3 historias de terror sobre leyendas o anécdotas peruanas. Número 1. La Casa Matusita. En una esquina oscura y solitaria se erige la Casa Matusita, un edificio antiguo que guarda secretos oscuros y aterradores. Por generaciones, los limeños han evitado pasar cerca de la casa al caer la noche, pues sus paredes son testigos de historias macabras y eventos inexplicables. Carlos era un joven periodista, recién graduado y ansioso por hacer su nombre en la industria. Había escuchado los rumores sobre la Casa Matusita, pero siempre había sido escéptico respecto a las leyendas urbanas. Decidido a demostrar que no había nada de sobrenatural en la casa, Carlos convenció a su editor para que le permitiera pasar una noche allí y escribir un artículo revelador. La tarde antes de su aventura, Carlos se preparó con su equipo de grabación, una cámara y una linterna potente. La luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando llegó a la Casa Matusita. Las alargadas de la tarde se extendían como dedos sobre las ventanas polvorientas y la fachada estaba desgastada. Al caer la noche, Carlos cruzó el umbral de la casa, la puerta chirrió al abrirse y un aire frío y denso lo envolvió al entrar. Encendió su linterna y comenzó a explorar las habitaciones, notando de inmediato el deterioro y el abandono. Telarañas colgaban de los techos y el polvo cubría cada superficie. Mientras grababa sus observaciones, Carlos empezó a sentir una incomodidad creciente. Las sombras parecían moverse con vida propia y el silencio era opresivo, roto solo por el sonido ocasional de sus pasos sobre el suelo de madera. Trató de mantenerse escéptico, pero una parte de él comenzaba a dudar de su decisión. Fue en el segundo piso donde Carlos empezó a experimentar los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal. Al llegar a una habitación en el fondo del pasillo, un olor nauseabundo invadió sus sentidos. La linterna parpadeó y luego se apagó, dejándolo en completa oscuridad. Desesperado intentó encenderla de nuevo, y al hacerlo vio una figura en la esquina de la habitación. Una mujer pálida y con los ojos vacíos lo miraba fijamente. Carlos sintió un frío helado recorrer su columna y, paralizado por el miedo, no pudo moverse. La figura comenzó a acercarse lentamente, susurros ininteligibles llenaban el aire. Recobrando el control de su cuerpo, Carlos retrocedió rápidamente, tropezando y cayendo al suelo. Se levantó torpemente y corrió hacia las escaleras, pero la casa parecía haberse transformado en un laberinto. Los pasillos se alargaban interminablemente y las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. El susurro se convirtió en un grito desgarrador, las paredes temblaban y el suelo vibraba bajo sus pies. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente encontró la escalera y bajó corriendo sin mirar atrás. Cuando salió de la casa, jadeando y con el rostro pálido, la tranquilidad de la noche de Lima parecía surrealista. Carlos se detuvo en la acera, mirando la Casa Matusita. Parecía una construcción normal, pero él sabía la verdad, aquel lugar estaba maldito. Regresó a su oficina y escribió su artículo detallando cada terrorífica experiencia. Sin embargo, no esperaba que su editor lo tomara en serio. Para su sorpresa, el artículo fue publicado, y pronto la historia de su noche en la Casa Matusita se convirtió en un fenómeno. Pero Carlos nunca fue el mismo. La experiencia lo marcó profundamente y a veces en las noches más oscuras podía escuchar los susurros y ver la figura pálida en sus sueños. Había entrado en la Casa Matusita buscando desmentir una leyenda, pero salió convencido de que algunas historias deben ser respetadas y evitadas.
La casa Matusita siguió siendo un lugar de misterio y terror, una advertencia silenciosa de que hay cosas que es mejor dejarlas en la oscuridad. Historia número 2. El Pistaco. Profundidades de los Andes peruanos, en una pequeña comunidad aislada, se contaba una leyenda que hacía temblar a los lugareños. Era la historia del Pistaco, una figura sombría y temida, un ser que merodeaba por las montañas buscando víctimas para extraerles la grasa corporal. Esta leyenda no era solo un cuento para asustar a los niños. Muchos aseguraban haber visto al Pistaco, y algunos incluso afirmaban haber perdido seres queridos a manos de este monstruo. Mariana, una joven enferma de la ciudad, había decidido pasar un tiempo en la comunidad para ofrecer sus servicios médicos. Era una mujer valiente y racional, que no se dejaba influenciar fácilmente por las supersticiones. Cuando escuchó por primera vez sobre el Pistaco, no pudo evitar reírse un poco, aunque notó el miedo genuino en los ojos de los aldeanos. Una tarde, mientras atendía a un paciente anciano en su casa, Mariana escuchó que un forastero había llegado al pueblo. Decían que era un hombre alto, de tez pálida y ojos penetrantes. Había alquilado una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, y rara vez se dejaba ver durante el día. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que era un investigador, otros aseguraban que era un comerciante, pero los más supersticiosos susurraban que podía ser el Pistaco. Pocos días después de la llegada del forastero, un joven pastor desapareció sin dejar rastro. La comunidad estaba en pánico y las miradas acusatorias se dirigieron hacia la cabaña del forastero. Mariana, una escéptica, decidió visitar al hombre para ofrecer su ayuda médica, pensando que podría tratarse de una coincidencia. Cuando llegó a la cabaña, el hombre la recibió con una cortesía inquietante. Se presentó como Alejandro y afirmó ser un antropólogo estudiando las costumbres locales. Mariana notó que sus manos eran sorprendentemente suaves para alguien que supuestamente pasaba tanto tiempo en la naturaleza. Alejandro la invitó a entrar y a pesar de su reticencia inicial, Mariana aceptó. Mientras Alejandro preparaba té, Mariana notó un extraño fresco en una estantería. Contenía un líquido espeso y amarillento que lo hizo sentir incómoda. Alejandro notó su mirada y explicó que era un antiguo remedio herbal, pero Mariana no estaba convencida. Esa noche, Mariana no pudo dormir, decidió investigar por su cuenta y se dirigió a la cabaña de Alejandro, bajo la luz de la luna. Logró entrar por una ventana trasera y empezó a buscar pistas. En el sótano encontró la que temía: frascos llenos de grasa humana, herramientas quirúrgicas y ropas ensangrentadas. En ese momento escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de unos barriles mientras Alejandro bajaba las escaleras. Murmuraba algo en un idioma antiguo, sus ojos brillaban con una frialdad inhumana. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que estaba cara a cara con el verdadero Pistaco. Mariana esperó a que Alejandro saliera del sótano antes de intentar escapar. Corrió hacia el pueblo y despertó a los aldeanos contando lo que había descubierto. Al principio muchos dudaron de su historia, pero al ver su terror y determinación, un grupo de hombres decidió acompañarla de regreso a la cabaña. Cuando llegaron, Alejandro ya no estaba. Había huido dejando atrás su macabro laboratorio. Los aldeanos quemaron la cabaña, esperando que eso ahuyentara al Pistaco para siempre. Aunque Alejandro desapareció, el miedo no lo hizo. Mariana dejó la comunidad poco después, marcada por la experiencia. Años más tarde, la historia del Pistaco seguía viva, y las desapariciones continuaron. Los aldeanos sabían que el Pistaco podría estar en cualquier parte, siempre observando y esperando su próxima oportunidad. Mariana nunca olvidó que aquella noche, y cada vez que recordaba el brillo frío en los ojos de Alejandro, sabía que el mal existía en formas que no siempre podían ser comprendidas o controladas. En las sombras de los Andes, el Pistaco seguía siendo una amenaza real, una advertencia de que algunas leyendas nacen de verdaderas, oscuras, que acechan en la oscuridad. Historia número 3. La casa de la Perricholi. En el barrio de San Juan del Urigancho, en Lima, se encuentra una antigua casona colonial conocida como la Casa de la Perricholi. Su nombre proviene de la famosa actriz y amante del virrey Amat, Micaela Villegas, apodada la Perricholi. Aunque la historia de Micaela es conocida por su romance y su vida en la corte, la casa donde se decidía que vivió guarda secretos oscuros y terroríficos. Sofía, una historiadora joven apasionada por las historias coloniales de Lima, había escuchado numerosos relatos sobre la casa de Perricholi y decidió investigar más sobre el lugar para su próxima publicación. A pesar de las advertencias de los vecinos sobre las extrañas actividades que ocurrían allí, Sofía alquiló la casa por un mes. El primer día, mientras desempacaba sus cosas, Sofía sintió un aire pasado en la casa. Las paredes estaban cubiertas con viejos retratos y muebles antiguos, creando una atmósfera opresiva.
Sin embargo, su entusiasmo por descubrir los secretos de la casa superaba cualquier temor inicial. Durante las primeras noches, Sofía comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos en el piso superior, susurros inaudibles y el eco de una risa lejana. Convencida de que eran solo los crujidos naturales de una casa antigua, trató de ignorarlos. Pero, una noche, mientras leía en la sala, sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, vio una figura femenina con un vestido de época, el rostro pálido y los ojos llenos de tristeza. La figura se desvaneció en un instante, dejando a Sofía temblando de miedo. Esta decidió investigar más a fondo la historia de Micaela Villegas y la casa, convencida de que algo más profundo estaba ocurriendo. Explorando el sótano, Sofía encontró un viejo diario escondido detrás de una piedra suelta. Pertenecía a un sirviente de Micaela Villegas y detallaba eventos perturbadores, rituales extraños, desapariciones y la sospecha de que Micaela había hecho un pacto oscuro para mantener su belleza y su juventud. Cada página revelaba más horrores y Sofía empezó a conectar las extrañas experiencias con las historias del diario. Se dio cuenta de que los espíritus que habitaban la casa eran víctimas de esos rituales oscuros, atrapados entre este mundo y el siguiente, incapaces de encontrar la paz. Una noche, mientras dormía, Sofía fue despertada por un frío glacial. La figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Una multitud de sombras la rodeaban, todos murmurando y extendiendo sus manos hacia Sofía. La figura central, que Sofía ahora reconocía como el espíritu de Micaela, habló con voz baja y melancólica. «Libéranos, encuentra el relicario». Desesperada, Sofía recordó el diario y la mención de un relicario utilizado en los rituales. Corrió hacia el sótano y comenzó a buscar frenéticamente. Después de lo que parecieron horas, encontró una caja de plata enterrada en un rincón oscuro. Dentro había un relicario antiguo con inscripciones que no podía entender. Guiada por una intuición, Sofía llevó el relicario al centro de la casa y recitó una oración que había encontrado en el diario. Al hacerlo, un viento violento comenzó a soplar dentro de la casa y las sombras se agitaron furiosamente. La figura de Micaela se acercó y con una última mirada de desesperación se desvaneció junto a las otras sombras. El viento cesó y un silencio profundo invadió la casa. Sofía supo que había liberado a los espíritus atormentados. Al día siguiente decidió abandonar la casa, sintiéndose más ligera pero también profundamente afectada por la experiencia. Sofía publicó su investigación, incluyendo la historia de los eventos sobrenaturales que vivió. La casa de la Perricholi se convirtió en un sitio de interés histórico y turístico, pero nadie más experimentó los horrores que Sofía describió. Ella sabía que había enfrentado algo verdaderamente oscuro y había logrado traer paz a los espíritus inquietos. Aunque se mudó a otra parte de la ciudad, Sofía siempre llevaba consigo el relicario, un recordatorio de su encuentro con lo desconocido y su papel en desentrañar uno de los secretos más oscuros de Lima. Y bueno, hoy tocan 3 leyendas de Corea. Número 1. El Gumijo. En un pequeño pueblo en las montañas de Corea del Sur vivía una joven llamada Mina. Era conocida por su belleza y amabilidad, pero siempre había algo en sus ojos que inquietaba a los aldeanos. Un día un extraño forastero llegó al pueblo. Era un joven llamado John, que viajaba buscando historias y leyendas para escribir un libro. John se alojó en la posada del pueblo y pronto escuchó los rumores sobre Mina. Intrigado, decidió acercarse a ella. Mina lo recibió con una sonrisa encantadora, pero en el fondo de sus ojos John percibió una frialdad inquietante. A pesar de sus sospechas, John no podía resistir su atractivo. Una noche, mientras paseaban bajo la luz de la luna, Mina llevó a John a un bosque cercano. El ambiente era denso y silencioso, y el aire estaba cargado de una sensación de peligro. Mina comenzó a contarle una antigua leyenda sobre una criatura llamada Gumijo, una zorra de 9 colas que podía tomar la forma de una mujer hermosa para seducir a los hombres y devorar sus corazones. John se rió nerviosamente, pero pronto su risa se desvaneció al ver la expresión seria de Mina. ¿Crees en las leyendas?, preguntó ella acercándose más. Antes de que John pudiera responder, Mina se transformó ante sus ojos. Su figura esbelta se alargó, su piel se cubrió de un pelaje blanco brillante y 9 colas esponjosas se desplegaron detrás de ella. Paralizado por el terror, John intentó retroceder, pero Mina, o más bien, el Gumijo, la atrapó con sus garras afiladas. «Siempre he tenido hambre de almas puras como la tuya», susurró con una voz que era una mezcla de dulzura y amenaza. Con un movimiento rápido, el Gumijo rasgó el pecho de John y extrajo a su corazón aún palpitante. La criatura devoró el corazón con deleite,
y los gritos de John se apagaron en el oscuro bosque. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el cuerpo sin vida de John en el claro del bosque. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie sospechaba de Mina, que seguía viviendo en el pueblo con su apariencia de joven hermosa y amable. Sin embargo, los más sabios notaron que en sus ojos había una frialdad aún más profunda. Y así la leyenda del Yumijo continuó, recordando a todos que detrás de la belleza puede esconderse un horror inimaginable, y que algunas leyendas no son solo historias, sino advertencias de peligros reales que acechan en la oscuridad. Historia número 2. Cheonju Wishin. En un rincón remoto de Corea del Sur había un antiguo y olvidado internado para niñas llamado Senhwa. Aunque en ruinas, el edificio mantenía una inquietante majestuosidad que atraía a los curiosos y a los valientes cazadores de leyendas. Sin embargo, pocos se atrevían a acercarse después del anochecer, pues se decía que el lugar estaba maldito por el espíritu de Cheonju Wishin, fantasma de la doncella virgen. El internado había sido cerrado abruptamente hace décadas, cuando una joven estudiante llamada Ji Eun se ahorcó en su habitación. La tragedia dejó a todos atónitos y los rumores comenzaron a circular sobre la verdadera causa de su muerte. Algunos decían que Ji Eun había sido víctima de acoso, otros que había tenido un amor prohibido, pero la versión más escalofriante decía que su alma nunca había encontrado la paz, convirtiéndose en Cheonju Wishin, un espíritu atrapado en el purgatorio por morir sin saber ni haber experimentado el amor verdadero. Años después, un grupo de 4 amigos, todos apasionados por lo paranormal, decidió pasar una noche en el internado para investigar la leyenda. Habían escuchado historias de apariciones y sucesos extraños, pero nada los preparó para lo que iban a encontrar. La noche estaba oscura y tormentosa. Cuando los amigos llegaron al internado con linternas en mano, comenzaron a explorar el edificio, cuyas paredes se encontraban cubiertas de moho y grafitis. El ambiente era denso, y como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y sollozos que parecían provenir de todas partes y de ninguno en particular. En un momento uno de ellos, Sunho, vio una figura en el extremo del pasillo. Era una joven de cabello negro y largo, vestida con un hanbok blanco. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de tristeza infinita. Ji Eun, murmuró la figura, antes de desaparecer en la penumbra. Sunho intentó seguirla, pero sus amigos lo detuvieron, recordándole que no era seguro separarse. Sin embargo, la curiosidad y el miedo los llevaron a la habitación donde Ji Eun se había quitado la vida. Al entrar, la temperatura bajó drásticamente y sus linternas comenzaron a parpadear. De repente la puerta se cerró con un golpe de viento, dejándolos atrapados. La figura de Ji Eun apareció nuevamente, esta vez más cerca, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro estaba marcado por una tristeza y una desesperación indescriptibles. ¿Por qué han venido?, susurró el espíritu, su voz resonando en las paredes. No quiero estar sola. El miedo paralizó a los amigos, pero Sunho reunió el valor para hablar. Queremos entender tu dolor, Ji Eun. Queremos ayudarte a encontrar la paz. La expresión de Ji Eun cambió brevemente, mostrando un atisbo de esperanza, pero antes de que pudiera responder, los sollozos se convirtieron en gritos desgarradores. Las luces de las linternas se apagaron por completo, sumiéndolos en la oscuridad. Cuando las luces volvieron a la habitación, estaba vacía y la puerta abierta de par en par. Los amigos huyeron del internado, con la sensación de haber estado al borde de la locura. Aunque sobrevivieron para contar la historia, cada uno de ellos fue marcado por la experiencia, atormentado por las visiones de Ji Eun. El internado de Senhwa sigue en pie, y la leyenda de Cheonju Wishin continúa. Algunos dicen que aún espera en la oscuridad, anhelando compañía, mientras otros afirman que su espíritu se fortalece con cada visitante que entra, atrapando sus almas en un nacido interminable de tristeza y desesperación. Relato número 3. Mul Wishin. En la costa noreste de Corea del Sur había un pequeño pueblo pesquero llamado Haedong, conocido por sus aguas pristinas y sus leyendas marinas. Una de las más aterradoras era la historia de Mul Wishin, el fantasma de agua que habitaba el mar, esperando para arrastrar a los incautos a una tumba acuática. La leyenda decía que el Mul Wishin era el espíritu de una joven llamada Hye-jin, que había muerto trágicamente hace décadas. Hye-jin era una hija de un pescador y estaba comprometida con un joven marinero llamado Dong-Hu. Sin embargo, un día Dong-Hu desapareció en una tormenta mientras estaba en el mar. Desesperada, Hye-jin se adentró en el agua para buscarlo, pero nunca regresó su cuerpo. Su cuerpo nunca fue encontrado,
y se dice que su espíritu se convirtió en Mulwishin, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Una noche de verano, un grupo de jóvenes decidió acampar en la playa, cercana al pueblo. Entre ellos estaba Ji-Hoon, un escéptico que no creía en las leyendas locales. Mientras los demás contaban historias de terror alrededor de la fogata, Ji-Hoon se burlaba de sus miedos y decía que no había nada que temer. Cuando la medianoche se acercó, uno de los amigos sugirió un reto: nadar hasta una roca que se encontraba a unos 100 metros de la orilla. A pesar de las advertencias de los lugareños, Ji-Hoon aceptó el desafío, decidido a demostrar que las leyendas eran solo supersticiones. El agua estaba fría y oscura cuando Ji-Hoon se zambulló y comenzó a nadar hacia la roca. La luna iluminaba el camino, pero pronto una espesa niebla comenzó a levantarse, dificultando su visión. A mitad del camino sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo o alguien estuviera observando desde las profundidades. De repente, algo rozó su pierna. Ji-Hoon se detuvo y miró alrededor, pero no vio nada. Intentó seguir nadando, pero una mano fría y viscosa emergió del agua, agarrando su tobillo con fuerza sobrenatural. Ji-Hoon gritó y trató de librarse, pero la mano lo arrastró hacia abajo, sumergiéndolo en la oscuridad. Bajo el agua, Ji-Hoon abrió los ojos y vio a una joven con cabello largo y negro flotando entre él. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de tristeza y furia. Era Hye-jin, el Mulwishin, que lo miraba con una mezcla de pena y rencor. ¿Por qué te burlaste de mi lord?, susurró Hye-jin, su voz resonando en la mente de Ji-Hoon. Ahora conocerás mi sufrimiento. Desesperado, Ji-Hoon luchó por librar su pie, pero las garras de Hye-jin se aferraron con más fuerza. Sentía como el aire escapaba de sus pulmones y la desesperación lo consumía. En último momento, sus amigos en la playa vieron burbujas y agitación en el agua, y uno de ellos se zambulló para ayudarlo. Lograron sacar a Ji-Hoon a la superficie, inconsciente pero vivo. Lo arrastraron a la orilla y lo reanimaron. Cuando Ji-Hoon recobró el conocimiento, sus ojos estaban llenos de terror y balbuceó incoherencias sobre una mujer del agua. Los amigos decidieron abandonar la playa inmediatamente, convencidos de que la leyenda era cierta. Ji-Hoon nunca volvió a ser el mismo. A partir de esa noche evitó el mar y cualquier cuerpo de agua, temiendo que el Mulwishin volviera a buscarlo. El pueblo de Hedong sigue siendo un lugar tranquilo, pero los lugareños recuerdan a Hye-jin y advierten a los visitantes sobre el Mulwishin. La historia de Ji-Hoon se convirtió en una advertencia para todos aquellos que osan desafiar las leyendas, recordando que algunos espíritus nunca encuentran paz. Otra tumba. Hoy os traemos 3 historias de miedo sobre Brasil. Número 1. El caboclo de agua. En lo profundo de la selva amazónica, en una aldea remota junto al río, se contaba con una antigua leyenda sobre el caboclo de agua. Según los ancianos, el caboclo de agua era un espíritu guardián del río, un ser mitad hombre y mitad pez, con escamas plateadas y ojos oscuros y profundos como las aguas más hondas. Protegía el río y castigaba a aquellos que osaban profanar su pureza. Joaquín, un joven pescador de la aldea, escuchaba estas historias con escepticismo. Había oído a sus abuelos y padres advertir sobre los peligros de ir al río de noche, pero Joaquín siempre pensó que eran cuentos para asustar a los niños. Una noche decidió demostrar que todo era una farsa. Se aventuró solo en un bote, con la intención de pescar en las aguas más profundas del río, donde decían que el caboclo de agua residía. La luna llena iluminaba el río, y el silencio solo era roto por el suave chapoteo del agua contra el bote. Joaquín arrojó su red, esperando una buena pesca, pero el tiempo pasaba y la red volvía vacía una y otra vez. Frustrado, decidió probar suerte en un lugar más alejado, donde las aguas eran más oscuras y tranquilas. De repente, una niebla espesa comenzó a levantarse sobre el río y el aire se volvió pesado y frío. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió adelante, negándose a ceder al miedo. Mientras remaba, escuchó un susurro apenas audible sobre el sonido del agua. Era un canto suave y melancólico, como si el río mismo estuviera lamentándose. Sin previo aviso, algo tiró de su red con una fuerza brutal, casi volcando el bote. Joaquín se aferró a los costados, tratando de mantener el equilibrio, pero la red seguía siendo jalada hacia las profundidades. Con un esfuerzo titánico, Joaquín comenzó a recogerla, sintiendo que algo muy grande estaba atrapado. Finalmente, logró sacar la red del agua, pero en lugar de peces encontró una figura humana enredada en las mallas. Era un hombre de apariencia extraña, con piel cubierta de escamas y ojos negros y penetrantes. El caboclo de agua se incorporó lentamente, liberándose de la red con movimientos fluidos y graciosos. Joaquín quedó paralizado por el miedo cuando el ser lo miró directamente. «Has profanado mis aguas», dijo el caboclo de agua con una voz que resonaba como un murmullo del río. «Ahora pagarás el precio». El ser extendió una mano hacia Joaquín y éste se sintió un frío helado que le atravesaba el alma. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado fuera del bote y sumergido en las aguas oscuras.
El río envolvió con una fuerza implacable y Joaquín sintió que se ahogaba, incapaz de luchar contra la corriente. A la mañana siguiente, los adultos encontraron el bote vacío, a la flota, a la deriva. Joaquín nunca regresó, y su desaparición se sumó a las leyendas sobre el caboclo de agua. Desde entonces nadie en la aldea se atrevió a pescar en las aguas profundas del río, y la historia de Joaquín se convirtió en una advertencia eterna sobre el poder y la venganza del guardián del río. Número 2. El capoeira. En lo más profundo de la selva amazónica, en una aldea remota, rodeada de espesos bosques, se contaba una leyenda antigua sobre el caipora. Este espíritu de la selva era conocido por su apariencia pequeña y peluda, con ojos brillantes y astutos que reflejaban la luz del fuego. La caipora protegía a los animales del bosque y castigaban a aquellos que se cazaban sin necesidad o por deporte. José, un joven cazador de la aldea, era conocido por su arrogancia y su desprecio por las tradiciones. Aunque su familia y los ancianos le advertían sobre el caipora, él se reía de sus supersticiones y seguía cazando en el bosque a cualquier hora, ignorando los días de descanso sagrado. Una noche, impulsado por la codicia y el deseo de demostrar que las leyendas eran solo cuentos, José se aventuró en el bosque bajo la luz de la luna llena. Llevaba consigo su rifle y un saco grande, decidido a regresar con una caza abundante. Mientras caminaba, los sonidos del bosque parecían más intensos de lo habitual. Los crujidos de las hojas y los murmullos de los animales le daban una sensación inquietante, pero José seguía adelante, decidido a desafiar a la caipora. A medida que avanzaba, notó que el bosque se volvía más denso y oscuro. Una niebla espesa comenzaba a levantarse del suelo. De repente, un silbido agudo atravesó el aire, haciendo eco entre los árboles. José se detuvo, el corazón latiendo con fuerza, y miró a su alrededor. No había nadie, pero sintió que estaba siendo observado. Continuó su camino, pero ahora cada paso que le parecía más pesado, como si el bosque mismo intentara detenerlo. De pronto escuchó un susurro detrás de él, un murmullo, un idioma desconocido. Giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, al volver la vista al frente, se encontró cara a cara con una pequeña figura cubierta de pelo oscuro, con ojos brillantes y astutos. Era el caipora. Antes de que José pudiese reaccionar, la caipora le habló con una voz profunda y resonante, que parecía surgir del corazón mismo del bosque. «Has profanado mis dominios, cazador. Ahora enfrentarás las consecuencias de tu arrogancia». José levantó su rifle, pero la caipora se movió con una velocidad increíble, esquivando la bala y apareciendo, de nuevo a pocos metros de distancia. Con un gesto, la caipora invocó a los animales del bosque, que comenzaron a rodear a José, sus ojos brillando con una ira ancestral. Desesperado, José intentó huir, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las ramas se alargaban como garras, los arbustos se convertían en muros impenetrables, y el suelo se volvía fangoso y traicionero. Los animales, guiados por la caipora, le impedían cualquier escape. Finalmente, exhausto y aterrorizado, José cayó de rodillas, suplicando por su vida. La caipora se acercó, sus ojos llenos de una sabiduría y una severidad inmortales. «Dejarás de cazar por deporte y respetarás la selva», dijo, y con un movimiento de su mano desapareció en la oscuridad, llevándose consigo a los animales. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron a José vagando sin rumbo por el bosque, con los ojos llenos de terror y la mente rota por la experiencia. Nunca volvió a cazar, y aunque apenas hablaba, su historia se difundió rápidamente por la aldea. Desde entonces nadie se atrevió a desafiar al caipora. Los cazadores solo tomaban lo necesario y respetaban los días sagrados, sabiendo que el espíritu del bosque siempre vigilaba, listo para proteger su dominio. Historia número 3. El Cumacanga. En el corazón de la selva amazónica existía una pequeña aldea llamada São Raimundo. La aldea estaba rodeada de densos bosques y habitada por personas que vivían en armonía con la naturaleza, pero también era un lugar lleno de misterios y leyendas antiguas. Una de las más temidas era la Cumacanga, una criatura demoníaca que, según se decía, era el espíritu vengativo de una mujer maldita. Marta, una joven de la aldea, había escuchado la historia sobre el Cumacanga desde que era niña. Decía que el Cumacanga era una mujer que podía desprender su cabeza y volar en la noche, dejando su cuerpo atrás para buscar venganza. Cualquier persona que la viera sufriría una muerte horrible. Marta siempre ha sabido que esas historias son para gente escéptica, creyendo que eran solo cuentos para asustar a los niños. Una noche Marta decidió probar su valentía. Durante una reunión con sus amigos, propuso un desafío: adentrarse en el bosque y pasar la noche cerca de una vieja cabaña abandonada, que según la leyenda era el lugar donde la Cumacanga se manifestaba. Sus amigos dudaron, pero finalmente aceptaron, impulsados por el orgullo y la curiosidad. La luna llena brillaba en el cielo mientras el grupo se adentraba en el bosque. Los sonidos nocturnos de la selva parecían más intensos y siniestros esa noche. Al llegar a la cabaña encendieron una fogata y se sentaron alrededor, contando historias para pasar el tiempo.
Sin embargo, la inquietud en el ambiente era palpable. A medida que avanzaba la noche, uno de los amigos de Marta, Pedro, se levantó para ir al baño. Pasaron minutos y Pedro no regresaba. Preocupados los demás, comenzaron a llamarlo y a buscarlo, pero no había rastro de él. De repente un grito agudo rompió el silencio de la noche, proveniente de lo profundo del bosque. Sin pensarlo, Marta y sus amigos corrieron hacia el sonido. Llegaron a un claro y lo que vieron les heló la sangre. El cuerpo sin cabeza de Pedro yacía en el suelo. Flotando sobre él, envuelta en una obra malévola, estaba la cabeza de Cumacán. Sus ojos estaban brillantes, llenos de odio. La cabeza voladora se lanzó hacia ellos, dejando tras de sí un rastro de fuego y azufre. El pánico se apoderó del grupo, que corrió en todas direcciones, tratando de escapar de la criatura. Marta, luchando contra el miedo, se recordó a sí misma las historias que su abuela solía contarle sobre cómo protegerse de Cumacán. Buscó desesperadamente en su bolsa hasta encontrar un rosario que siempre llevaba consigo. Con el rosario en la mano, comenzó a rezar en voz alta, invocando protección. La Cumacanga se detuvo en seco, como si algo invisible la estuviera reteniendo. Marta, sintiendo nueva esperanza, continuó rezando con más fuerza. La cabeza demoníaca soltó un alarido espeluznante y comenzó a retroceder, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Al amanecer, Marta y los pocos amigos que sobrevivieron regresaron a la aldea, llevando consigo la terrible noticia de la muerte de Pedro. La historia de esa noche se difundió rápidamente, y desde entonces nadie de Saurrimundo se ha atrevido a desafiar a Cumacán. Marta, marcada por la experiencia, nunca olvidó la mirada llena de odio de la criatura, poder de la fe que le salvó. Y bueno, esas han sido las 3 historias de miedo sobre Brasil. Espero que os hayan gustado, que os suscribáis, que dejéis un like y que os veáis el resto de vídeos sobre leyendas sobre países en nuestro canal. Un saludo.